La sabiduría es más que inteligencia, es más que la acumulación de experiencias o la lectura de libros. La verdadera sabiduría viene de lo alto y cambia por completo nuestra forma de ver la vida. En este vídeo aprenderás qué diferencia la sabiduría humana de la sabiduría divina y cómo esta sabiduría de Dios puede transformar tus decisiones, restaurar tu paz, fortalecer tus relaciones e incluso revelar el propósito de tu vida. Vamos a sumergirnos juntos en la palabra, en los ejemplos de hombres y mujeres que vivieron guiados por esta sabiduría y a comprender paso a paso cómo buscarla con humildad y fe. Este mensaje es un llamado para quienes desean vivir con más discernimiento, propósito y madurez espiritual. La parte más importante está al final. Quédate conmigo hasta entonces. Abre tu corazón y deja que Dios te hable en este momento. Todos los días tomamos decisiones. Algunas son pequeñas, casi automáticas. Otras son grandes y pueden cambiar el rumbo de nuestra historia. Y en cada elección nos guía algún tipo de sabiduría, pero no toda la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría humana, aunque útil, tiene límites. La sabiduría divina, en cambio, es perfecta, eterna y fiable. Saber diferenciar entre ambas es el primer paso para una vida guiada por lo alto. La sabiduría humana nace de la experiencia, la observación, el estudio y las deducciones lógicas. Está moldeada por la cultura, el entorno y las opiniones. Puede ser práctica, pero también es inestable. Lo que hoy parece correcto, mañana puede parecer erróneo. Cambia con el tiempo, con las emociones, con los intereses, y por mucho que intente ser justa, a menudo está contaminada por el orgullo, la prisa o el miedo. En cambio, la sabiduría que viene de Dios es pura. No se contamina con las motivaciones erróneas del corazón. En Santiago 3:17 está escrito: pero la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, luego pacífica, amable, comprensiva, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esta sabiduría es como una luz que disipa las dudas, alinea el corazón y trae paz incluso en las decisiones difíciles. La sabiduría humana mira al presente. La sabiduría divina ve lo eterno. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por impulso, sin darnos cuenta de las consecuencias espirituales y emocionales que vendrán después? Ahí es donde nos equivocamos. Confiamos demasiado en lo que parece lógico y nos olvidamos de consultar la fuente de la verdadera dirección, Dios. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, entendió esto. Cuando tuvo la oportunidad de pedirle cualquier cosa a Dios, no pidió riquezas, fama ni poder, pidió sabiduría. Y a Dios le agradó tanto esa petición que le dio a Salomón todo eso, y aún más. Está en 1 Reyes 3. Salomón sabía que con la sabiduría divina tendría todo lo que realmente necesitaba. La sabiduría de Dios no es solo conocimiento, es dirección con propósito. Es la voz suave que dice, por aquí, no por allá. Es el discernimiento que te hace esperar cuando todo en ti grita que actúes. Es la serenidad en medio del caos. Y sobre todo, es una elección: buscar, confiar y obedecer. Por eso, el primer paso para vivir guiado por Dios es comprender que la sabiduría que viene de lo alto es diferente, es viva, es santa, es transformadora y está disponible para todo aquel que la pide con fe y humildad. La verdadera sabiduría no comienza con títulos, ni con libros, ni con consejos humanos. Comienza con reverencia, con una profunda conciencia de quién es Dios y quiénes somos ante Él. Salmo 111:10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esto no significa tener miedo de Dios, sino reconocerlo como soberano, santo y digno de total confianza y obediencia. Cuando ponemos a Dios en el centro, nuestras decisiones cambian.
El temor del Señor nos enseña a pensar antes de actuar, a buscar consejo espiritual antes de seguir nuestros impulsos, a alinear nuestros deseos con su voluntad. Sin ese temor, incluso las mejores intenciones pueden llevarnos al error, pero con él incluso los caminos más inciertos se vuelven seguros. El temor del Señor nos protege de decisiones tontas, actúa como un freno en el alma, impidiéndonos tomar medidas precipitadas o basadas únicamente en nuestro deseo. Cuando temes al Señor, rezas antes de responder, reflexionas antes de reaccionar, consultas la palabra antes de seguir a la multitud. Esto no es debilidad, es sabiduría que nace de la humildad. Esta reverencia también aporta claridad. Muchas de las confusiones mentales a las que nos enfrentamos provienen del intento de complacer a todos, de decidir por nosotros mismos, de controlar todo. Pero cuando el temor de Dios domina nuestro corazón, Él organiza nuestros pensamientos, trae paz al alma, da discernimiento y nos recuerda que Él está en control, siempre. La historia de Job es un claro ejemplo de ello. Incluso después de perderlo todo, Job no pecó con sus labios. Temía al Señor, y fue precisamente ese temor el que lo sostuvo en medio del dolor, el que le impidió maldecir a Dios, el que lo hizo permanecer firme, incluso sin entender. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. La sabiduría no se expresa solo con palabras bonitas o actitudes tranquilas, sino en la elección diaria de vivir de manera santa, íntegra, con los ojos puestos en el cielo. Es el temor del Señor lo que nos aleja del mal, lo que nos libera de la trampa de la arrogancia y lo que nos hace crecer en verdadera sabiduría. La segunda clave, entonces, es clara. Para vivir con sabiduría divina, comienza temiendo al Señor, reverencia su palabra, honra sus principios, y Él será la lámpara para tus pasos, la dirección para tu camino y la voz que te guía en medio de la confusión. Dios no esconde su sabiduría, no la reserva solo para los más religiosos o eruditos. Al contrario, Él desea dar sabiduría a todo aquel que la pide con fe y humildad. En Santiago 1:5 está escrito, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da liberalmente y no la reprende, y le será dada. Esta promesa es clara. Dios quiere instruirte, pero Él espera que se lo pidas. Pedir sabiduría es un acto de rendición. Es reconocer que por muy inteligentes o experimentados que seamos, siempre necesitaremos la dirección divina. Y Dios honra ese corazón quebrantado. Cuando oras pidiendo sabiduría, estás diciendo, Señor, no sé qué hacer, pero confío en que tú lo sabes. Guíame. Esa es una oración que toca el corazón del Padre, pero pedir sabiduría va más allá de las palabras. Es también abrir el corazón para escuchar. Dios puede responder a través de la lectura de la Biblia, de una predicación, de un consejo sabio o incluso del silencio que nos invita a la reflexión. Por eso, buscar sabiduría exige sensibilidad espiritual. Hay que estar atento, disponible, dispuesto a obedecer, incluso cuando la respuesta no es la que esperábamos. Salomón es un ejemplo notable. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, él eligió la sabiduría para gobernar bien al pueblo. Y esta elección agradó tanto al Señor que le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Esto demuestra que cuando buscamos lo que es eterno, el cielo responde con generosidad. Además, pedir sabiduría no es algo que se hace una sola vez, es una búsqueda constante. En cada nueva etapa de la vida surgen nuevos retos y, con ellos, la necesidad de una sabiduría renovada.
No basta con haber sido sabio ayer, la sabiduría debe cultivarse a diario, como un maná que alimenta el alma y fortalece las decisiones. La oración, por lo tanto, es la clave, no solo para presentar peticiones, sino para alinear el corazón con la voluntad de Dios. Cuando oramos buscando sabiduría, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, transformando nuestra mente, limpiando nuestras intenciones y guiándonos por caminos de justicia. Así, la tercera clave para vivir con sabiduría es esta: pide. Pide con fe, pide con humildad y confía en que el Dios que creó los cielos y la tierra también puede iluminar tu camino, mostrarte qué hacer y darte paz para decidir, incluso en medio de la duda. Quien busca sabiduría necesita alimentarse de la fuente correcta, y esa fuente es la palabra de Dios. No es solo un libro antiguo lleno de historias, es viva, actual y profundamente transformadora. En Salmos 119, 105 está escrito: Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. La Biblia nos guía, nos instruye y nos revela los caminos de Dios de una manera práctica y profunda. Cada versículo contiene lecciones que tocan la vida cotidiana. Las historias de los personajes bíblicos muestran errores y aciertos, decisiones impulsivas y sabias. Y lo más importante, revelan cómo actúa Dios en la vida de aquellos que lo buscan con sinceridad. La palabra no es un manual de reglas frías, sino una carta de amor y orientación para nuestro corazón cansado y confuso. Meditar en la palabra es más que leer, es reflexionar, absorber, aplicar. Cuando meditamos en las Escrituras, nuestra mente se limpia, nuestro espíritu se fortalece y nuestro discernimiento se agudiza. Comenzamos a ver las situaciones de la vida con ojos espirituales, y es en ese momento cuando la sabiduría divina comienza a ocupar espacio en nuestras decisiones. Además, la Biblia nos confronta, revela áreas en las que aún somos inmaduros, muestra actitudes que debemos abandonar, pensamientos que deben renovarse. Eso es sabiduría. Reconocer que necesitamos cambiar, crecer y alinearnos con los principios del reino. La palabra de Dios nos moldea y es en ese proceso que maduramos espiritualmente. Jesús utilizó la palabra para vencer al enemigo en el desierto. En cada tentación respondió con versículos. Esto demuestra que, al interiorizar las Escrituras, nos hacemos más fuertes espiritualmente. En tiempos de crisis, serán nuestro arma. En momentos de duda, nuestra brújula. En tiempos de oscuridad, nuestra luz. También es importante crear una rutina espiritual, dedicar tiempo a leer, meditar y orar con la Biblia abierta, no como una obligación, sino como un encuentro diario con Dios. Es en ese lugar secreto donde nace la sabiduría, crece y nos acompaña a lo largo del día. Es allí donde escuchamos la voz del Padre. Por eso, la cuarta clave es clara: sumérgete en la palabra. Es alimento para la mente, luz para el camino y fuente inagotable de sabiduría. Cuanto más la busques, más discernimiento tendrás, y cuanto más vivas lo que lees, más sabiduría demostrarás. Ninguno de nosotros camina solo, y las relaciones que cultivamos tienen un impacto directo en nuestras decisiones, actitudes e incluso en la forma en que vemos la vida. La Biblia es clara al respecto. En Proverbios 13:20 está escrito: el que anda con los sabios, sabio es, pero el compañero de los necios sufrirá aflicción. El entorno que nos rodea puede fortalecer la sabiduría de Dios en nosotros o sofocarla. Cuando nos rodeamos de personas que tienen el corazón vuelto hacia Dios, que valoran los principios eternos y viven con discernimiento, nos sentimos desafiados a crecer. Sus palabras nos edifican, sus consejos nos alinean y su conducta nos inspira. Su sabiduría se convierte en una sombra que nos cubre y nos guía, tanto en los días buenos como en los difíciles.
Por otro lado, cuando andamos con personas que desprecian el temor del Señor, que viven según sus propios impulsos o según los patrones del mundo, corremos el riesgo de ser influenciados por el error. Sin darnos cuenta, absorbemos actitudes, pensamientos y estilos de vida que nos alejan de los caminos de Dios. La sabiduría se apaga cuando el ambiente es tóxico para el alma. Jesús sabía la importancia de las relaciones. Caminó con 12 hombres, pero eligió cuidadosamente a cada uno de ellos. E incluso entre esos 12, había momentos en los que solo llevaba a 3, Pedro, Santiago y Juan, a experiencias más profundas. Esto nos enseña que no todos deben caminar al mismo nivel de intimidad con nosotros. Es necesario discernir quién nos acerca más a Dios y quién nos aleja. Además de las amistades, es esencial buscar mentores espirituales, personas más maduras en la fe, con experiencia y sabiduría de vida, que puedan aconsejarnos con amor y verdad. Escuchar los consejos de quienes ya han pasado por lo que estamos viviendo puede evitar muchos errores y conducirnos por caminos más seguros. En Proverbios 11:14 está escrito: en la multitud de consejeros hay seguridad. Las relaciones correctas también sirven como espejos. Revelan nuestras fallas con gracia y señalan caminos mejores con compasión. Es en las conversaciones sinceras, en los consejos dados en oración, que a menudo escuchamos la voz de Dios resonando a través de alguien. Esto también es sabiduría, saber escuchar a quienes Dios pone en nuestro camino. Por eso, la quinta clave es práctica y poderosa. Camina con quienes buscan la sabiduría de Dios. Aléjate de las influencias que te alejan del Señor y permite que las amistades y los consejos espirituales te ayuden a crecer, a decidir con más claridad y a vivir con más discernimiento. Saber lo que es correcto y no practicarlo es como construir una casa sobre arena. La sabiduría divina no se limita al entendimiento, hay que vivirla. En Mateo 7:24-25, Jesús dice: por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será como un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. La sabiduría que viene de lo alto se hace visible cuando elegimos obedecer, incluso cuando es difícil. Obedecer a Dios requiere valor. A menudo, sus mandamientos van en contra de la corriente del mundo, contra nuestros deseos e incluso contra lo que creemos que es mejor. Pero es precisamente ahí donde se revela la sabiduría, en hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, incluso cuando no parece tener sentido para los demás o para nosotros mismos. La obediencia no es solo seguir reglas, es entrega, es decir, Señor, confío en tu camino, aunque ahora no lo entienda. Y esa disposición da frutos. La persona que obedece cosecha paz, discernimiento y seguridad, porque está firme en la roca. Y aunque vengan tormentas, su vida no se derrumba. El problema es que muchas veces sabemos lo que Dios quiere, pero nos resistimos. Esperamos una confirmación, buscamos otra opinión, intentamos negociar con el cielo. Esto revela la lucha entre la carne y el espíritu. Pero cada vez que elegimos obedecer, incluso con miedo o incertidumbre, damos un paso hacia la madurez espiritual y la sabiduría crece dentro de nosotros. La historia de Noé es un ejemplo notable. Dios le pidió que construyera un arca en una época en la que nadie había visto la lluvia. A los ojos humanos parecía una locura, pero Noé obedeció. Siguió las instrucciones con fe, enfrentó las burlas, soportó el tiempo y la espera, y al final su obediencia salvó a su familia y cambió el curso de la historia. Obedecer también es confiar en que Dios sabe el momento adecuado para todas las cosas. A veces, Él dice, espera, y nuestra sabiduría será demostrar nuestra fe en ese silencio. Otras veces, Él dice, ve, y debemos dejar atrás el miedo y dar el paso. El secreto está en aprender a reconocer la voz de Dios
y responder con sumisión. Por eso, la sexta clave es firme y práctica. Obedece. No te limites a conocer la sabiduría de Dios, vívela. Que tu vida sea una expresión visible de lo que crees, porque la sabiduría sin práctica es teoría vacía, pero la sabiduría obediente transforma caminos, restaura corazones y honra el nombre del Señor. Muchas personas viven con la mente llena y el corazón inquieto, atrapadas en decisiones difíciles, exigencias internas, miedo al futuro. La ansiedad consume, el miedo paraliza y el alma clama por dirección. Pero la sabiduría que viene de Dios calma las aguas agitadas dentro de nosotros. En Filipenses 4, 6, 7 está escrito: por nada andéis en ansiedad, más bien en todo, que la oración y la súplica con acción de gracias sean conocidas delante de Dios. Y la paz de Dios, que es más abundante que todos los entendimientos, guardará en vosotros el poder y el amor y la esperanza en Cristo Jesús. La verdadera sabiduría nos ayuda a descansar. Nos ayuda a comprender que no necesitamos controlar todo, predecir todo, resolver todo. Nos recuerda que Dios está en el trono, que Él cuida de nosotros, y que, incluso en los días de incertidumbre, hay un propósito que se está construyendo. Esto no anula el dolor, pero trae consuelo en medio de él. Cuando permitimos que la sabiduría divina nos guíe, dejamos de buscar respuestas inmediatas y aprendemos a esperar con esperanza. La sabiduría nos enseña a aceptar los procesos de la vida sin desesperación, a confiar en que cada puerta cerrada y cada silencio del cielo también son parte del plan. Además, esta paz no depende de circunstancias externas. Puedes estar en medio de una tormenta y aún así tener tranquilidad en el alma, porque la sabiduría dice: Dios sabe, Dios ve, Dios cuida, y esa confianza trae ligereza, claridad, descanso. La paz es una de las marcas más profundas de quienes viven por la sabiduría de lo alto. Santiago 3:17 lo refuerza al decir: pero la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, luego pacífica, moderada, tratable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Fíjate cómo la paz está entre los primeros frutos de la sabiduría. Quien camina con Dios no vive en guerra interna, sino que aprende a silenciar el alma y escuchar la dirección del Espíritu. Muchos buscan respuestas, pero lo que realmente necesitan es paz, porque es en la paz donde podemos ver con claridad. Es en la paz donde tomamos mejores decisiones. Es en la paz donde escuchamos con más atención la voz de Dios. Y es en la paz donde la sabiduría se revela como un faro en la oscuridad. Por eso la séptima clave es esta: deja que la sabiduría de lo alto guíe tu mente hacia la paz. No tomes decisiones impulsivas, no sigas la ansiedad. Ora, espera, confía, y la sabiduría te mostrará con serenidad qué camino seguir y con quién caminar. Muchos caminan por la vida sin saber con certeza hacia dónde van. Se sienten perdidos, vacíos, sin claridad sobre cuál es su papel en este mundo. Pero la sabiduría de Dios no solo nos instruye para el presente, sino que también nos señala un destino. Nos da propósito, sentido y dirección. En Efesios 5, 15, 17 está escrito: mirad pues con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en lo que es la voluntad del Señor. Vivir con sabiduría es vivir con propósito. No estamos aquí por casualidad. Dios nos creó con un plan específico, pero solo podemos discernir ese plan cuando buscamos su sabiduría. Es ella la que nos muestra dónde servir, con quién caminar, en qué abandonar y qué construir. Sin sabiduría, la vida se convierte en una sucesión de intentos.
con sabiduría se convierte en una misión con sentido. La sabiduría también nos enseña a aprovechar el tiempo con sabiduría. El tiempo es un recurso que nunca vuelve, y muchos desperdician años con decisiones impulsivas, relaciones tóxicas, prioridades equivocadas. Cuando buscamos la dirección de Dios, aprendemos a valorar el tiempo como un regalo y a utilizarlo para lo que realmente importa: amar, servir, crecer y dejar un legado. Otro punto esencial es que la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, y eso evita desvíos dolorosos, porque cuando sabemos quiénes somos en Cristo y lo que Él espera de nosotros, evitamos las comparaciones, evitamos las presiones externas y comenzamos a vivir con la mirada en alto, guiados por la certeza de que hay un propósito eterno en cada paso que damos. David es un claro ejemplo de ello. A pesar de ser un simple pastor de ovejas, tenía un corazón vuelto hacia Dios, y a través de esa comunión recibió sabiduría para liderar, para ganar batallas, para escribir salmos que aún hoy edifican al mundo. No era perfecto, pero su vida estuvo marcada por la dirección, porque buscaba al Señor con intensidad. Y esa misma dirección está disponible para ti. Dios quiere mostrarte el camino, quiere que camines con firmeza, que vivas con enfoque, valentía y claridad. La sabiduría no elimina todos los obstáculos, pero te muestra cómo vencerlos. Es como una brújula en medio de la tormenta, apuntando al norte, incluso cuando todo a tu alrededor parece confuso. Por eso, la octava clave es esta: busca sabiduría para vivir con propósito. No aceptes vivir sin dirección. Dios quiere mostrarte el camino, revelarte el siguiente paso y afirmar tus pies. Y cuando camines en sabiduría, cada día de tu vida tendrá significado. La verdadera sabiduría no solo cambia lo que hacemos, sino que transforma quienes somos. Actúa en las raíces de nuestro ser, pensamientos, emociones, motivaciones, y nos conduce a una vida de integridad, humildad y madurez. En Romanos 12:2 está escrito: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente es un proceso espiritual profundo, y la sabiduría es una de las principales herramientas de Dios en este viaje. Nos revela áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas: orgullo, impaciencia, egoísmo, celos, impulsividad. Y en lugar de condenarnos, nos invita a crecer, a madurar, a parecernos más a Cristo. El crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es una construcción diaria. Cada decisión correcta, cada actitud humilde, cada pensamiento transformado es un ladrillo en esta nueva estructura que Dios está edificando dentro de nosotros. Y es a través de la sabiduría que podemos sostener este proceso, incluso cuando exige renuncias o confrontaciones internas. La sabiduría también nos enseña a ser más misericordiosos, a ver al otro con compasión, a juzgar menos y amar más. En Santiago 3:17 está escrito: pero la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, luego pacífica, moderada, tratable, llena de misericordia y de buenos frutos. Es decir, el carácter de Cristo se va formando en nosotros a medida que dejamos que la sabiduría nos moldee. Otra transformación importante ocurre en la forma en que reaccionamos. Las personas sabias no son reactivas, explosivas o impulsivas. Aprenden a escuchar antes de hablar, a pensar antes de actuar, a orar antes de decidir. Y esto genera frutos de paz, respeto y madurez a nuestro alrededor. Nuestras relaciones mejoran porque la sabiduría nos enseña a ser más equilibrados y justos. Este proceso de transformación también nos libera. A menudo somos esclavos de viejos patrones, traumas o inseguridades. Pero cuando entra la luz de la sabiduría divina, rompe las cadenas invisibles,
nos muestra quiénes somos realmente en Dios y nos lleva a la libertad. Como dice en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, la novena clave es esta: deja que la sabiduría transforme tu interior. No busques solo resolver los problemas externos, deja que Dios trabaje dentro de ti. El verdadero avance comienza en el corazón, y cuanto más te parezcas a Cristo, más sabia y fructífera será tu vida. La vida en este mundo es pasajera. Por muy larga que parezca, es solo un soplo ante la eternidad. Y es aquí, en este breve intervalo de tiempo, donde tomamos decisiones que resonarán para siempre. La sabiduría humana mira al presente, pero la sabiduría de Dios nos hace mirar más allá, a lo que los ojos no ven, pero que el corazón en la fe puede percibir. En Colosenses 3:2 está escrito: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vivir con la sabiduría de Dios es vivir con la eternidad en el horizonte. Es tomar decisiones diarias a la luz de lo que es eterno y no solo de lo que es urgente. Es pensar no solo en lo que nos da placer momentáneo, sino en lo que agrada a Dios y construye tesoros en el cielo. Jesús dijo en Mateo 6:20, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido consumen. Esta perspectiva lo cambia todo. Cambia cómo tratamos a las personas, cómo manejamos el tiempo, el dinero, los sueños. La sabiduría divina nos enseña que la verdadera riqueza no está en los bienes acumulados, sino en los frutos generados por el Espíritu. Amor, fe, servicio, perdón, generosidad. Eso es lo que llevamos con nosotros. Eso es lo que permanece. La sabiduría también nos recuerda que un día daremos cuentas a Dios, no por miedo, sino por reverencia. Saber esto nos lleva a vivir con más responsabilidad, gratitud y vigilancia. Como está escrito en Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección, para que al final seas sabio. La eternidad no es un susto para quienes caminan en la sabiduría, es una promesa. También hay consuelo en esa mirada eterna, porque a veces la vida aquí duele. Hay pérdidas, injusticias, silencios y cruces. Pero la sabiduría de Dios nos ayuda a comprender que todo esto es temporal, que nuestra leve y momentánea tribulación produce un peso eterno de gloria, 2 Corintios 4:17, y que hay un lugar preparado para aquellos que viven con los ojos en alto. La sabiduría divina, al fin y al cabo, nos invita a la esperanza, a no rendirnos, a seguir sembrando buenas semillas, a vivir con propósito, incluso cuando nadie nos ve, porque Dios ve, Dios recompensa, y todo lo que hacemos con un corazón sabio y rendido a Él no será en vano. El cielo es real, y la sabiduría es el camino que nos prepara para ese encuentro. Por eso la 10ª y última clave es esta: vive con sabiduría, pensando en la eternidad. No te aferres solo a lo que es pasajero. Busca una vida que glorifique a Dios hoy y que prepare tu corazón para vivir con Él para siempre. Porque la sabiduría no termina aquí. Es el camino que nos lleva al hogar eterno.